La semana pasada, si usted estuvo acá, estuvimos hablando de un día difícil. Si usted no estuvo acá el domingo pasado, yo le invito a que vaya a la página de Facebook, vea la enseñanza de la semana pasada o vaya al SoundCloud. El SoundCloud, usted puede verlo directamente por el internet o puede bajar el app. Ahí usted va a escuchar, puede escuchar todas las prédicas que nosotros hemos dado, creo que por los últimos 2 años, quizás o quizás hasta más. Usted puede escucharlas ahí. Usted lo puede ver para que vea eso. Entonces la semana pasada hablamos de uno de esos días, de un día difícil, y hablamos que el pueblo de Israel va a la guerra contra los filisteos, que era un pueblo enemigo, y en un solo día, esto pasó en un solo día, cuando van a la guerra, 30,000 soldados mueren. 30,000 soldados mueren en una batalla. O sea, yo me imagino, esto creo yo, que en cada hogar habían perdido a un ser querido. O sea, había un dolor general en todas partes. Ahora, aparte de esos 30,000 soldados que habían muerto, murió Elí, que era el sacerdote principal en esa época, y sus 2 hijos, que también eran sacerdotes, murieron. Pero eso no era lo más terrible. Lo más terrible es que como resultado de eso, el arca de Dios fue llevada, se la robaron. Los filisteos se la llevaron secuestrada, se la llevaron de ahí. Y como usted sabe, cuando llegan esos días uno dice, no, ya, ¿qué más puede pasar? Y cuando te haces la pregunta, ¿qué más puede pasar? ¿Qué va a pasar? Algo va a pasar. Y entonces, algo había más que pasar. Porque la hija de Fines, la esposa de Fines, que era uno de los hijos de Elí, estaba embarazada. Y cuando le llega el reporte y le dicen, tu suegro murió, tu cuñado murió, tu esposo murió, 30,000 murieron, pero aparte se robaron el arca. A la mujer se le empiezan los trabajos de parto, empieza ahí, las parteras tratan de darle ánimo y de ayudarla ante el momento difícil que está pasando, da a luz un hijo varón. Y le ponen por nombre, un nombre que es duro, que es Icabod, que significa, ¿dónde está la gloria de Dios? Después de eso, murió ella, no el niño, ella. Y es interesante porque, en efecto, fue un día terrible para esta mujer, pero el momento más difícil para ella no fue ni escuchar que el esposo había muerto. El momento más difícil para ella fue escuchar que se habían robado, que se habían llevado el arca de Dios, que para ellos significaba la presencia de Dios. Es como que se llevaron lo más importante, lo más valioso que tenemos como personas, como pueblo, y se lo habían llevado. ¿Okay? Y ella reconoció que se habían llevado eso y por eso dijo, ¿dónde está la gloria? Se han llevado la gloria, por eso le puso ese nombre, Icabod. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Yo se los hablaba un poco la semana pasada. La gloria, usted tiene que entender que la presencia de Dios está en todas partes. Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está en su carro, en su casa, cuando usted va manejando, en su trabajo. Dios está en todas partes. Pero la gloria de Dios es una manifestación especial de la presencia de Dios. Es cuando Dios muestra su esplendor. De manera que, por ejemplo, más adelante lo vamos a estudiar, cuando el rey Salomón va a inaugurar el templo, es una cosa espectacular y habían preparado un show y músicos y una fiesta, era una celebración importantísima. Y a empezar con la celebración iban cuando se empezó a manifestar lo que se conoce como la Shekinah de Dios, que es la gloria de Dios. Y se acabó la fiesta, porque no podían ni siquiera hablar, se tiraron todos al piso, porque Dios estaba en ese lugar y no era de que yo sé que Dios está aquí, no, Dios estaba manifestando ahí y fue algo espectacular. Pero esta mujer sabía que la gloria de Dios se había ido de Israel. ¿Okay? Ahora, nosotros cuando la semana pasada hablábamos que esto no sucedió el día que se llevaron el arca, esto sucedió progresivamente a medida los hijos de Elí, que dice la palabra que menospreciaban a Dios, que menospreciaban las cosas de Dios, ellos habían corrompido al pueblo, habían despreciado las cosas de Dios y poco a poco Dios había dejado de manifestar, porque Dios no se manifiesta en la vida de aquellos que lo menosprecian. ¿Ok? Entonces, aunque usted no lo crea, estamos en medio de una serie que se llama Crónica de 3 Reyes. Llevamos un mes y no ha aparecido el primer rey. Pero yo les prometo que vamos a llegar un día de estos. ¿Ok? ¿Por qué no estamos tardando tanto en llegar al primer rey, al surgimiento del primer rey? Porque estamos viendo el contexto. O sea, la monarquía de Israel no surgió de un día para otro. Fueron un montón de acontecimientos que son los que estamos estudiando, que va a resultar en que la monarquía emerge. ¿Ok?
¿Por qué? Porque hasta este tiempo que estamos leyendo, Dios mismo guiaba a su pueblo a través de profetas, a través de sacerdotes, tenían la ley. Eran muy diferentes a todos los demás países, naciones y pueblos de la tierra. Cuando iban a la guerra eran guiados por un poder político, pero Israel no. Israel era dirigido por Dios mismo. Entonces, eso los hacía totalmente diferentes. ¿Okay? Pero hoy vamos a dar un paso grande. Es más, le voy a pedir algo. No se pierda el otro domingo. El otro domingo es clave para que usted entienda qué es lo que va a pasar. ¿Okay? Así que bueno, lo último que sabemos, y en lo que nos quedamos la semana pasada, es que fue esa batalla, hubo un montón de muertos, murieron los hijos de Elí, murió esta señora, y los filisteos se llevaron el arca. Vamos a comenzar el día de hoy, vaya conmigo, a 1 Samuel capítulo 5, y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y versículo 2, que dice así. Los filisteos tomaron el arca de Dios, ya la habían agarrado en la batalla, y la llevaron de Ebenezer, que donde fue la batalla, a Asdod. Entonces los filisteos tomaron el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Ahora, usted tiene que entender algo, desde el punto de vista humano, y tenemos que ponernos en el contexto de lo que ellos estaban creyendo. Ellos creían que esas imágenes eran Dios. Entonces, para los filisteos, esto era una victoria espectacular. ¿Por qué? Porque habían agarrado el arca de Israel, que para ellos, ¿qué significaba? La presencia de Dios. Es decir, que ellos habían capturado al Dios de Israel. Eso es lo que ellos pensaban, lo habían capturado. Es importante que usted entienda que Dios no es un arca ni nada que ver, pero para ellos sí lo era. Para ellos era un logro porque ellos habían escuchado de la fama del Dios de Israel. Ellos habían escuchado de ese Dios que liberó a Israel de cuando estaban esclavos en Egipto, con prodigios, milagros y señales. Hay mucha gente que piensa que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron como que, bueno, nos dejaron ir. No, dice la palabra que iban cargados de oro, de plata y de todo lo mejor de Egipto. Porque cuando las plagas empezaron a caer sobre los egipcios, al final los egipcios dijeron, llévense todo, pero váyanse de aquí. Y salieron llenos con todo. Ellos salieron bien. Después de eso, Dios abre el mar rojo y cosas espectaculares empiezan a suceder. Llegan a la tierra prometida, conquistan la tierra prometida. Y toda la gente de alrededor empezó a escuchar que del Dios de Israel. Pero ahora los filisteos creo que lo tienen ¿dónde? Lo tengo guardado, lo tengo yo. Le ganamos, los tenemos a ellos. ¿Ok? Los tenemos a ellos. E imagínense la celebración. Llevaron el arca de Ebenezer, de esta ciudad, a Asdod. En su mente habían derrotado a Israel y al Dios de Israel, lo tenían ahí. Y de ahí hacen algo, y es que ponen el arca y la meten al templo de Dagón. Dagón era el dios que los filisteos adoraban. Es más, vamos a poner una foto que tengo de él, algunas imágenes. Así es como era. Dagón es conocido como el dios pez, dios pescado, el sirenito, digo yo. Under the sea, ¿ok? Estas son algunas imágenes que se han encontrado acerca de él, ¿ok? Y ellos pensaban que él lo ponen, o sea, cuando lo llevan y lo ponen en el templo de él, era como que nuestro Dios tiene cautivo al Dios de Israel. Tiene cautivo al Dios de Israel. Miren, le ganamos y ahora tenemos a Dagón y lo tenemos ahí. ¿Ok? Esto era para ellos un escenario soñado. Hey, tenemos al Dios de Israel guardado al lado de Dagón, lo tenemos ahí. Era un sueño, pero pronto se tenían que despertar. Mire lo que dice la palabra, versículos 3 y 4. Quitemos aquí el background. ¿Sí? A la mañana siguiente, lo llevaron y lo metieron ahí. La mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano y vieron que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al siguiente día, otra vez Dagón se había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Continuamos leyendo. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta hoy ni los sacerdotes de Dagón ni ninguno de los que entran en el templo pisan el umbral de Dagón en Asdod. Entonces miren lo que sucede acá. Yo me imagino que la adoración a Dagón estaba
en el high. Era el momento porque el tipo ganó, nuestro Dios ganó, el Dios P ganó, el sirenito ganó, espectacular, somos cosas serias. Y dice que el siguiente día se levantan muy de mañana, seguramente a adorar, van al templo y el primer día se encuentran con una imagen. Y es que Dagón se cayó. Bueno, quizás lo pusieron mal pues, o quizás un temblor y se cayó. Listo, lo ponen de vuelta. Y como estaba con esa posición medio rara, lo ponen. Listo. Siguiente día, van temprano, llegan y se encuentran con un escenario espectacular. Estaba el arca del Señor y frente al arca del Señor estaba lo que quedaba de Dagón, porque la imagen se había caído, se quebrado la cabeza y se le habían quebrado los brazos. ¿Ok? Hay una realidad. Los filisteos tenían el arca de Dios. Lo que ellos no se habían dado cuenta es que el Dios de Israel los tenía a ellos en sus manos. Eso es algo que ellos no habían entendido. Y es importante entender algo, que el arca de Dios no era un ídolo, no era una imagen que, ese es Dios. No, Dios no puede ser contenido en un lugar. Hay gente que dice, vamos a ir a la casa de Dios. Eso no es así. Eso no es así. Usted no puede meter a Dios en una cajita, no, Dios está en todas partes, Dios todo lo llena, no hay forma de hacerlo. Pero el Dios de los filisteos, tenían que ellos darse cuenta que estaba en manos del Dios único, del Dios verdadero. ¿Ok? Muy importante. El arca sí era un símbolo de la presencia de Dios, pero no era Dios mismo, era mucho más que eso. Y Dagón, ¿qué era Dagón? Vamos a poner la foto la anterior, la de la piedra. Una pregunta, ¿usted quién cree que hizo esto? El hombre, lo hizo un hombre, alguien, no sabemos quién fue, pero alguien lo hizo, ¿ok? Alguien lo hizo, era algo creado de piedra, de madera, de metal, lo habían hecho. Y cuando nosotros hablamos de dioses falsos, aquí quiero aclarar algo, porque hay personas que piensan que, bueno, está el Dios de Israel, y como que hay dioses falsos o dioses menores, como chiquitos, como que eso. No, eso, cuando decimos dioses falsos es porque son falsos, no existen. Lo que pasa es que la gente hace imágenes. O sea, pónganse a pensar que es creativo. Crean eso y ellos lo hacen y ellos lo hacen y ellos lo adoran. Ellos lo hacen, ellos lo tallan, ellos lo forman y ellos lo adoran. Pero es importante entender algo, no es que habían dioses de menor poder, no. Hay un solo Dios, que es el Dios de Israel y es el Dios de la palabra y es el Dios al que nosotros servimos. Muy importante. Ahora, este ídolo, esta imagen, cayó 2 veces delante del arca de Dios y se rompió. Yo me imagino, tercer día, usted llega con una cinta amarilla, cerrado el paso, Dagón está en remodelación, Dagón está por cirugías, Dagón no sabemos qué le estaba pasando a Dagón. Me imagino no había Crazy Glue, no había nada de eso, no sé qué habrán hecho con Dagón. ¿Ok? Quiero decirte algo, es una locura crear ídolos y después adorar la obra de tus manos. Es una locura, no tiene sentido. Porque el único digno, póngame atención con esto, único digno es el creador y nunca la creación. Nunca la creación. Este es el filtro. Este es el filtro. Si es algo creado, no es digno, no merece adoración. Si es el creador, es el único que merece. En una ocasión, el apóstol Juan, creo que es en el libro de Apocalipsis, se encuentra con un ángel. Ahora, yo no sé si usted ha visto un ángel alguna vez. Ángel nada más. Si usted ha visto algún ángel alguna vez. Y se levanta, está esa imagen, la reacción natural, humana de Juan, estirarse a los pies. ¿Sí o no? Bien natural. Estás viendo un ser espiritual que nunca has visto y se le tira. La clave está en lo que viene. El ángel lo agarra y le dice, levántate, porque yo soy consiervo tuyo. A mí no me adores, adora a Dios. Porque la adoración es únicamente para Dios. Ninguna cosa, ninguna piedra, ninguna persona es digna de adoración. La pregunta que yo te hago es, si tú el día de hoy sigues poniendo tu fe, tu confianza en objetos, en cosas o en personas, en lugar de ponerla en Dios. Porque algunos el día de hoy pueden seguir con sus imágenes, algunos del día de hoy quizás ya no tienen una imagen de piedra, de madera, pero quizás adoras a una persona, veniste en lo que adoras, tu adoración la tienes guardada en el banco, todos los días vas a tu adoración porque tu adoración se vuelve tu trabajo, se vuelve tu ídolo, se vuelve aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida y empieza a guiarte. Mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 115, versículos del 5 al 8, esto es espectacular.
Nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. Él hace lo que. ¿Qué significa que hace lo que le place? Que hace lo que quiere porque es un Dios soberano, porque Él creó todo. ¿Quién le puede decir, hey, ¿por qué hiciste eso? Si Él lo hace, porque es cosa de Él. Es como que el barro le diga al alfarero, pero ¿por qué me hiciste vaso y no plato? Hey, ¿qué te importa? Si yo hago lo que quiero, pues ese es Dios. Un Dios soberano. Claro, a algunos de ustedes el concepto de que Dios sea soberano les da miedo, porque cuando hablamos de un hombre que se proyecta así, generalmente es un tirano, pero Dios no es un tirano. Dios es un Dios de amor y misericordia. Entonces viene y dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, seguimos. Tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Y esta es la parte importante. Se volverán como ellos los que los hacen, pero no solo los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Quiero decirte algo. Si tú tienes a alguien, algo en lugar de Dios, eso va a terminar por deformar tu vida. Porque tú te terminas convirtiendo en aquello que adoras. Te terminas pareciendo a aquello que adoras. Por eso es que cuando usted adora a Dios y empiezas a vivir con Dios, sin darte cuenta, poco a poco tu vida empieza a cambiar. Empieza a cambiar porque empiezas a adorar a Dios. Y en esa relación de amor, donde Él es tu Dios, el único, el incomparable, no te diste cuenta, nadie te dio una lista de lo que puedes y no puedes hacer. Que hay mucha gente que cuando viene me dice, ok, listo, me gusta esto, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Yo no te voy a dar una lista, ok, Ángel, ¿puedes hacer esto? No. Lo que yo le recomiendo a usted, camina con Dios, adora a Dios, porque en ese proceso de caminar con Dios, sin que te des cuenta, cuando menos te des cuenta, tu forma de hablar cambió, tu forma de vivir cambió. Tus prioridades cambiaron, todo cambia, pero ten cuidado con poner a alguien, algo, y mucho menos un objeto de plata, de oro, lo que sea, en ese lugar. Quiero decirte algo, nosotros no podemos limitar a Dios a una piedra. El arca no era Dios, el arca era una representación, era algo que estaba ahí, pero no era Dios, era mucho más que eso. Entonces los filisteos ahora, que estaban celebrando, estaban viviendo un momento de sueño, de repente se dan cuenta que la cosa se les pone dura, pero aunque se pone dura no se arrepienten ni reconocen que es el Dios de Israel, es lo que está pasando. Entonces siguen adorando la piedra, siguen adorando esto y lastimosamente iban a tener que aprender la lección de otra manera. Continuamos leyendo. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que sucedía, dijeron, el arca de Dios no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Qué tontería, si te estás dando cuenta que tu Dios no es nada, hey, arrepiéntete y vuélvete al Dios verdadero, pero sigue, no, mejor que se vaya porque, hey, una locura. Así que enviaron a buscar e hicieron venir a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Que se traslade el arca de Israel a Gad, que es de donde viene Goliat después. Y respondieron ellos, y trasladaron el arca de Dios de Israel, del Dios de Israel. Pero después que la habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, saliéndoles tumores. Seguimos leyendo. Siguiente. Entonces enviaron el arca de Dios a otro lugar, a Ecrón. Y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas clamaron y dijeron, han traído el arca de Dios de Israel para nosotros, hasta nosotros, para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Por tanto, mandaron a reunir a los príncipes de los filisteos y les dijeron, saquen de aquí el arca del Dios de Israel y que vuelva a su sitio para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Siguiente. Porque había un pánico mortal por toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada ahí. Los hombres que no murieron fueron heridos con tumores y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Entonces Dios le está mostrando a esta gente que su ídolo, Dagón, el pescadito es inútil contra él.
es inútil y se dan cuenta. Ahora Dios comienza a trabajar con ellos directamente. Dice que la mano se hizo pesada sobre los de Asdod y los hirió con tumores. Algunas versiones en el original da la impresión que se refiere a hemorroides. A eso se refiere. Entonces, a eso se refiere. Se parece que se refiere a ese tipo de tumores, ¿ok? Entonces, dice que ellos se dieron cuenta y llega un momento donde dicen, saquen esto de aquí. Entonces de Asdod la mandan a Gat. En Gat pasa lo mismo y dicen, saquen esto de aquí, esto es terrible. La mandan a Ecrón y después dicen, ¿qué hacemos con esto? Bueno, devuélvanla a su lugar. Devuélvanla a su lugar, porque estaban llenos de ¿qué? De pánico, tenían pánico, muchos habían muerto y otros estaban llenos de tumores, era algo terrible, ¿ok? Entonces deciden devolverla. El gusto de la victoria le duró bien poquito. Óigame bien, esto es importante. Ellos creyeron que habían vencido a Israel por su ídolo, Dagón, o por su poder. Y sí, ellos vencieron a Israel en la batalla donde murieron los 30,000. Pero solo ganaron esa batalla en consecuencia al pecado de Elí y de los sacerdotes, que ellos habían menospreciado a Dios y Dios había traído un juicio sobre ellos. Y esto es importante. Dios sigue siendo Dios en medio de la adversidad. Cuando a veces pasan cosas en nuestra vida, porque pasan, Dios las permite porque Él está obrando algo. Pero yo no lo entiendo. No siempre lo vas a entender. Pero Dios es un Dios que hace todas las cosas con un propósito. Todas las cosas con un propósito. Póngame atención a lo que le voy a decir. No confundas nunca adversidad con incapacidad de Dios. Nunca confundas, qué difícil, Dios no pudo. Eso no es así. Dios no puede. Claro que no es así. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Entonces, si algo sucede en tu vida, no confundas eso con que Dios no pudo. En una ocasión vino un enfermo donde Jesús y le dijo, Señor, si puedes, sálvame. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Alguien sabe? No, le dijo, ¿cómo que si puedes? O sea, ¿cómo que si puedes? Claro que puedo. La pregunta es si tú crees. A eso le contestó. Así le contestó. La pregunta no es si yo puedo, la pregunta es si tú crees. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Usted y yo no servimos a estas imágenes de cositas y que el pescadito. No. Eso sería una locura, eso no tiene sentido. Nosotros servimos al Dios de Israel, al Dios que todo lo que existe, todo lo que usted ve, la persona que está al lado suyo, las montañas, el cielo, el desierto, todo, la nieve, todo ese Dios. Dijo, hágase y se hizo. Algo espectacular. Espectacular. Aquellos que son doctores o que estudian biología, anatomía, mire, es impresionante. Además, el libro de Romanos dice que la naturaleza, la creación nos habla del Creador. Yo les he dicho a ustedes, yo estuve en los partos de mis 2 hijos. Obviamente yo ya era cristiano y ya creía. Pero cuando usted ve eso, es imposible ver eso y todavía después, qué casualidad. Esto tiene que haber sido el Big Bang. El Big Bang nada. Eso es un Dios de propósito que hace todo de una manera impresionante. Impresionante. Quiero decirte algo, no hay nada imposible para Dios. Entonces no confundas la adversidad. No, pero es que las cosas no salieron como tú pensabas, no salieron cuando tú pensabas, pero Dios tiene todo bajo su control. Acabamos de leer donde decía que Él es el Dios que hace como Él le place, porque Él es un Dios soberano. Para Dios nunca es tarde. Lázaro se muere, llega y la hermana de Lázaro le dice, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Ya, too late. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees? ¿Qué le dice? Verás ¿qué dijimos que era la gloria? La manifestación sobrenatural de Dios. Si tú crees, verás esa manifestación donde Dios sea, Dios hace cosas sorprendentes, Dios hace cosas admirables, cosas que yo estoy seguro que ha hecho cosas en tu vida y Él ha manifestado su gloria. ¿Ok? ¿Y saben qué es interesante? Nosotros no sabemos cuánta gente fue en la batalla con el pueblo de Israel cuando perdieron. Lo que sabemos es que murieron 30,000, así que por lo menos habían 30,000 soldados. 30,000. 31 con el que salió corriendo, más los otros 3, sí, como 30,004. Y 30,004 no pudieron defender el arca. Los filisteos se la llevaron.
pero aquí el arca se defiende solita. Es que Dios no es que a mí me gusta defender a Dios. Defender a Dios, Él se defiende solito. No, es que yo me preparo para defender con la palabra. Mire, hay un escritor, un pastor del siglo, hace un par de siglos, que decía que la palabra es como un león. Suéltelo y se defiende solito. Solito. Aquí Dios está haciendo Él solito. Los está sorprendiendo. Lo que no pudieron hacer 30,000 hombres, aquí Él los tiene noqueados a todos. 3 pueblos lleva ya noqueados. ¿Sabe por qué? Porque Él es el grande, Él es el poderoso. Dice la palabra que el Señor saldrá como guerrero, como hombre de guerra. Como un hombre de guerra, gritará, voceará. Muchos de nosotros tenemos un concepto tan no bíblico de Dios. Ay, que las cosas de Dios todas son así, suavecito y ay, el angelito, o sea, las películas que nos hemos hecho, el angelito con el, como que es Cupido y aquella cosa y en el Dios, y llegamos al cielo. ¿Usted no sabe que uno de los nombres de Dios es que Él es el Señor de los ejércitos? El Señor de los ejércitos, el que pelea por ti. El que pelea por ti, que pelea por mí, el Todopoderoso. Ese es el Dios en el que nosotros confiamos, ¿ok? No importa el enemigo, Él siempre va a prevalecer. Versículo del 1 al 4 del capítulo 6. Dice, el arca del Señor había estado 7 meses en la tierra de los filisteos. Entonces aquí ya sabemos cuánto duró el arca afuera. No sabemos cuántos meses estuvo en Asdod, en Gat y en Ecrón. Lo que sabemos que en total había estado 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes, a los adivinos y les preguntaron, ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo la enviamos a su lugar. ¿Qué haremos para enviarla a su lugar? Y ellos contestaron, si envían el arca del Dios de Israel, no la envíen vacía, sino que ciertamente devolverán a Dios una ofrenda por la culpa. Esto era un pensamiento de ellos, de los brujos, de los que estaban ahí. Ellos decían, bueno, si lo manden por lo menos pidan perdón. Eso es lo que están diciendo. Seguimos leyendo. Entonces serán sanados y sabrán por qué su mano no se ha apartado de ustedes. Y los filisteos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que le hemos de devolver? Y ellos dijeron, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre ustedes, sobre todos ustedes y sobre sus príncipes. Entonces aquí se nos da un detalle que es muy importante. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo mandamos? Bueno, hagamos algo. Primero no lo vayan a mandar solo, manden una ofrenda por la culpa, o sea, como para pedir perdón. ¿Qué mandamos? Dijeron ellos. Hagan 5 tumores de oro y los meten ahí. Pero dice que también metan 5 ¿qué? Ratones de oro. Entonces, y dice que era la plaga. Hay muchos estudiosos que piensan que ellos tuvieron un tipo de manifestación de la plaga bubónica. O sea, que fue un tiempo donde la cosa estaba, la gente con tumor, el montón de ratones. O sea, una locura. Era una locura lo que les había venido. Acuérdense que lo acabamos de leer hace un rato, que estaban llenos de pánico mortal. Era una cosa que la gente estaba mal. Llévense eso de aquí porque no está duro, está duro. Entonces vienen y hacen eso y dicen, bueno, vamos a mandarla, vamos a continuar leyendo. Del siguiente versículo. Tomen el arca y colóquenla en el carro y pongan en una caja a su lado los objetos de oro que les entregarán como ofrenda por la culpa. Luego, déjenla ir y que se vaya. O sea, la ponen ahí van a estar 2 bueyes y que se vaya. Y observen bien, que hay que observar. Si sube por el camino de su territorio, del territorio de Israel, a Bet-Semes, entonces el Señor nos ha hecho este mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano la que nos hirió, sino que sucedió O sea, los tipos todavía tenían duda, por si acaso. Entonces vienen aquellos que estuvimos en Israel en octubre. Ese fue un lugar donde nosotros estuvimos, donde fue un kibutz. Ahí está ese lugar. Pero entonces ellos vienen y es una cosa y hay 2 caminos. Dice, si se va para allá, al lado de Israel, es porque fue Dios. Y si se va para el otro, qué casualidad. Qué casualidad. ¿Ok? Ellos piensan que puede haber sido por ahí. Vamos a continuar leyendo. Del 12 al 16. Y las vacas tomaron el camino recto en dirección ¿a dónde? A Bet-Semes. Es decir, que ¿quién fue? Que había sido Dios. Iban por el camino mugiendo mientras iban y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Los príncipes de los filisteos las siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Y el pueblo de Bet-Semes, que estaba segando trigo en el valle, alzaron sus ojos y al ver el arca se alegraron de verla. El carro llegó al campo de Josué el Bet-Semita y se detuvo ahí donde había una gran piedra. Continuamos. Y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor.
los levitas bajaron el arca del Señor y la caja estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro y las colocaron sobre la piedra grande. Entonces los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocausto e hicieron un sacrificio aquel día al Señor. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron eso, regresaron a Ecrón el mismo día. Entonces, ¿qué pasa? La mandan el carrito con el arca y se va por el lado correcto, se va para Israel. Había sido el Dios de Israel. Cuando la gente de Bet-Semes la ve venir, están felices, tienen 7 meses en que no se ha ido, en que no la tienen. Para ellos esto era lo más importante de sus vidas, giraba alrededor de esa arca. ¿Okay? Y desarman el carro, matan a la vaca que lo llevaban y empiezan a ofrecer sacrificios a Dios y alabar a Dios, porque al fin el arca del pacto, el arca de Dios está con nosotros, y empiezan a adorar. Por otra parte, los príncipes de los filisteos que habían venido viendo atrás, listos, llegaron allá, vámonos. Continuamos leyendo. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió 50,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim y les dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor, desciendan y llévensela con ustedes. Esta gente no había aprendido la lección. Aquí estamos en Israel, ya no estamos en los pueblos filisteos. Esta gente no había aprendido. Esta gente quería seguir tratando a Dios a su manera, a la manera que a ellos les gustaba. ¿Por qué les digo esto? Porque ellos sabían, no es que lo ignoraban, ellos sabían que era prohibido tocar, mirar dentro del arca. Era prohibido, ellos no lo podían hacer. Sin embargo, sí, muy contentos porque había venido el arca, pero como estaban acostumbrados a hacer las cosas como les daba la gana, estaban acostumbrados a relacionarse con Dios en sus términos y no en los de Dios, ellos vienen, bajan el arca, y me imagino que por curiosidad, por falta de temor de Dios, por lo que sea, ven el arca, ven lo que hay adentro, y en ese momento dice la palabra que 50,070 hombres mueren. Es decir, que mueren más hombres aquí que en la batalla. Mueren más hombres aquí que en la batalla. Lo importante de todo esto es cuál es su conclusión. ¿Quién puede estar delante de este Dios santo? Porque lo que los pasó en esta ocasión lo llevó a reconocer que Dios es un Dios santo. Cuando hablamos de santo, nos referimos a que Él es un Dios único, a que Él es incomparable, que no hay otro como Dios. Y sí, Dios es un Dios de amor, de misericordia, un Dios cercano, pero nuestra relación con Él debe ser en sus términos y no en los nuestros, porque Él es el Señor, Él es el Padre, Él es el que pone las normas, la guía de cómo nos vamos a relacionar con Él. Mi pregunta es: ¿cómo tú te relacionas con Dios? ¿Bajo los términos de quién? Yo escucho personas que muy sinceramente me dicen: es que para mí Dios es. Yo sé que después de eso lo que viene es una barbaridad. Porque me estás hablando, lo que estás a punto de decir no tiene que ver con quién Dios es en su palabra, sino con el Dios que tú quieres que Él sea. Para mí Dios es, y lo que viene es lo que te estás inventando. Para mí Dios es esto, para mí Dios es lo otro. No es para ti quién Dios es quién Él es en su palabra y punto. Pero nos sentimos en libertad de querer modificar, de hacer un Dios customized, y lo movemos, y ese Dios que nos creamos se parece más a ti y a mí que al Dios verdadero. Porque te lo inventaste en tu cabeza. Para mí Dios es. O personas que vienen y me dicen: realmente es que yo no creo que a Dios le moleste, si es una mentirita piadosa. Entonces Dios no, una mentirita, lo hice con buena intención. Dios ve mi corazón y sabe que mi intención era que menganito no sufriera, pero igual mentiste. Entonces, pero venimos y creemos que podemos. Dios es como que Él se la va a tragar. O por ejemplo, yo no creo que a Dios le ofenda. O hay otros que todavía son más claros y dicen: yo sé que Dios dice esto, pero yo creo lo otro. O sea, lo que estás realmente diciendo, quizás no lo dices audiblemente, pero con tus palabras, con tu actitud lo estás diciendo es: Dios dice eso, pero a mí no me importa, yo voy a vivir como yo quiero. Dios dice eso, pero no importa, yo me voy a relacionar con Él como yo quiero. O sea, voy a hacer las cosas como yo quiero. Y ellos habían hecho eso. Dios les había dicho: no puedes tocar, no puedes mirar esto.
Y lo primero que hacen, sí, ofrecen sacrificios, sí, estaban alegres, sí, estaban todo esto, pero van y se ponen a ver adentro y se mueren. Porque no puedes relacionarte con Dios en tus términos, sino en los de Él. Es importante que entendamos esto. Entonces, recuerda que no se trata de ti, se trata de Él. Entonces los de Bet-Semes, que eran el del pueblo de Israel, les pasa lo mismo que los otros. Dicen, llaman a los de Kiriat Jearim y dicen, hey, vénganse, ya está el arca aquí, vengan a recogerla. Vamos a continuar leyendo. Comenzamos el capítulo 7 del 1 al 6. Los hombres vinieron de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a casa de Aminadab en la colina y consagraron. Fíjense cómo la cosa cambia. Consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el acto del arca del Señor. Esto es como Dios había dado el lineamiento, cómo se tenía que hacer, personas específicas para hacer cada cosa. Pero pasó mucho tiempo, 20 años desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. El arca no vuelve a Jerusalén, no va a llegar a Jerusalén hasta que David la manda a recoger 20 años después. Eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel. Esto es muy importante. Y les dice, si es que ustedes se vuelven al Señor, ¿con qué? Esa palabra todo hace toda la diferencia. No es con un corazón fragmentado, no es con un corazón dividido, no es a veces, no es cuando quieras, no es si lo sientes o no lo sientes. Es si se vuelven al Señor con todo el corazón. Entonces, quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot, y dirijan su corazón ¿a quién? Y sírvanle ¿quién? Solo a Él. No dice a Él, dice solo a Él. Hay una exclusividad. Pero eso suena raro. Miren, eso no suena raro. Vivimos en un tiempo donde, bueno, podemos ser abiertos y usted lo que quiera. Pero usted tiene que entender algo. Cuando hablamos de Dios, Él exige exclusividad. Dios no es que, bueno, miren, adoren, tengan sus imágenes, el no sé qué de la suerte, la imagencita, esto, tenga ídolos, y tranquilo, cuando tenga tiempo usted me adora o viene los domingos. No, ese no es Dios. Dios exige exclusividad, exige de todo el corazón, solo a Él. Y entonces dice, y los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Esta gente viene y agarran todas esas imágenes que tenían. Usted vio esta película Gladiator, el gladiador, ¿sí? ¿Se acuerda? Si no la ha visto, vaya a verla. Él en la película tiene sus imágenes, que son sus dioses ancestrales, y los tiene guardados y los anda ahí. El pueblo de Israel le había aprendido esas mañas a todos los pueblos de alrededor. Por eso dice, los dioses extranjeros. Porque como andaban por ahí de repente, ¿y ustedes qué adoran? ¿Y ese muñequito para qué sirve? ¿Y te da buena suerte? Bueno, chévere. Y así andaban, Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel. No, ya estamos, el siguiente. Y Samuel dijo, reúnan en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por ustedes. Se reunieron los israelitas en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. Samuel les dice, miren, si ustedes realmente quieren caminar con Dios, háganlo de todo corazón. Si realmente quieren caminar con Dios, sírvanle solo a Él. Si realmente quieren caminar con Él, si realmente quieren adorarlo solo a Él, quieren ver su gloria en su vida, quiten esas imágenes de su vida, quiten esos ídolos, quiten esas cosas que son falsas en su vida, quítalas. Y el pueblo los quitó. El pueblo ya había pasado por un momento difícil, por temporadas difíciles. Entonces Samuel dice, vengan a tal parte, a Mizpa, y yo voy a orar por ustedes. Y cuando el pueblo llega ahí, llega con una actitud de arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentirse mal, porque usted y yo nos hemos sentido mal de cosas que hemos hecho, pero no las hemos cambiado, ¿sí o no? A mí me pasa, metí la pata, pero no hubo ningún cambio. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, habla cambio de mente. Yo voy hacia donde Fabián y me arrepiento, entonces voy hacia donde está Juan Carlos. Entonces es un cambio, donde yo le doy la espalda a los ídolos, al pecado y a un estilo de vida donde me da la gana hacer, para empezar a vivir como Dios quiere, adorando solamente a Dios, sirviéndole solamente a Él con todo mi corazón. Y el pueblo viene y hace una confesión y dice, hemos pecado
contra el Señor. Ellos reconocen, y aunque usted no lo crea, eso es clave en la vida. Aquellos de ustedes que conocen o han vivido con una adicción en su vida, tiene que entender que lo primero que usted tiene que entender para poder ser libre, para poder salir adelante, es reconocer. Mientras usted no reconozca que tiene un problema, nadie te puede ayudar. Puede ir al mejor consejero, al mejor psiquiatra, al mejor doctor, a lo que sea. Pero el primer paso es venir y decir, ¿sabes qué, Señor? Hemos pecado realmente. Hemos reconocido, yo reconozco que hemos pecado, que hemos puesto otras cosas, que hemos puesto otra gente, que imágenes, que esto, que lo otro, y lo hemos puesto antes que a ti. Lo hemos puesto antes que a ti. Entonces ellos confesaron sus pecados y se pusieron a cuentas con Dios. Ahora, mire lo que sucede. Siguiente versículo, del 7 al 9. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, ¿qué estaban haciendo los israelitas en Mizpa? Arrepintiéndose y buscando de Dios. Pero cuando ellos oyeron eso, los príncipes de los filisteos subieron ¿contra quién? Esa palabra es clave. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Israel. Contra Israel. Ellos iban a buscar a Israel para darle. Cuando oyeron esto, los israelitas tuvieron miedo, tuvieron temor de los filisteos. ¿Por qué tuvieron temor? ¿Qué pasó la última vez que pelearon? 30,000 y pico muertos. Se llevaron el arca. Una locura. O sea, el recuerdo de hace 7 meses es, ahí viene otra vez. Entonces los israelitas dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de las manos de los filisteos. Ora, por favor. Estamos arrepintiéndonos. Ora para que Dios nos ayude. Ora porque ahí vienen otra vez. ¿A usted le ha pasado que de repente viene otra vez eso que estás pasando y usted cuando usted piensa que ya pasó y vuelve y juega? Mire lo que pasa. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo de holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel. ¿Y el Señor qué? Seguimos leyendo. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, estaban en pleno servicio. O sea, estaban ellos en pleno servicio, adorando, arrepintiéndose, ofreciendo el holocausto. Mire lo que hacen los filisteos. Los filisteos se acercaron para pelear ¿contra quién? Pero la siguiente palabra es clave. Se acercaron para pelear con Israel, pero el Señor. Esa es una diferencia. Ellos venían buscando darle a Israel, pero se encontraron ¿con quién? Con el Señor. Los filisteos se acercaron para pelear con Israel, pero el Señor, esto es genial, tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Era una batalla más, tuvieron temor, mire todo lo que había pasado. Samuel está haciendo el sacrificio, los filisteos dicen, vamos a aprovechar que están distraídos, van a agarrarlo, pero el Señor. Esa es toda la diferencia. Esa es toda la diferencia. Ahora las cosas eran diferentes. El Señor tronó con gran estruendo, los confundió y los filisteos fueron derrotados. Una pregunta, ¿dice que Israel peleó? Esto es para que usted vea que cuando Dios muestra su gloria, la cosa es totalmente diferente. Esta pelea es muy diferente a la que pasó 7 meses anterior, porque el pueblo de Israel había menospreciado a Dios, había menospreciado la gloria de Dios, querían hacer las cosas de su manera. Se habían arrepentido después de 7 meses y ahora que van a la misma batalla, el escenario el mismo. Dios manifiesta su gloria, truena, no sabemos exactamente qué pasó. Yo me pongo a pensar, usted ha visto cuando llueve aquí en la Florida que truena, que uno dice que hasta la luz se va y una cosa así. No sabemos exactamente qué pasó, pero eso tronó. Ellos se confundieron y perdieron la batalla y fueron derrotados. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel es poderoso. Por eso es que hay cientos y miles de canciones que hablan que Él es el poderoso de Israel, que Jehová, nuestro Dios, no perderá. Nunca ha perdido. Él tiene el récord de todos, todas ganadas. Es impresionante. Dios manifestó su ¿qué? Su gloria. La gente pudo ver. ¡Ey! Fue una manifestación sobrenatural. ¡Wow! Manifestó su gloria, su esplendor. El corazón del pueblo se había vuelto a Dios. Estaban clamando a Dios, sirviendo a Dios, entregados de todo corazón. Habían empezado a valorar a Dios, estaban de acuerdo con Él. Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Por eso yo te puedo decir el día de hoy, vuélvete a Dios de todo corazón.
Vuélvete a Dios de todo corazón, solo a Él, completamente a Él, a su manera, para su gloria. Y tú vas a ver cómo Dios manifiesta su gloria en tu vida. No vas a tener ni siquiera que pelear porque Él se hace cargo. Quiero decirle algo, esto no sucedió una vez en la Biblia. Esto sucede cantidad de veces en las que Dios viene y van a pelear. Y generalmente eran ocasiones en las que el pueblo de Israel llevaba las de perder. Y tú y yo enfrentamos todos los días circunstancias en las que llevamos de perder. Financieramente, en tu salud, en algún caso migratorio, tu matrimonio, algo en la universidad, algo en la escuela, y tú dices, esto es muy grande. Hay situaciones en las que tú te encuentras en tu vida donde tus recursos y tus habilidades no sirven para nada. Tú puedes solucionar algunas cosas con eso, pero tarde o temprano te vas a encontrar en una circunstancia, en una situación como esta, donde no te sirve de nada. Y lo único que te sirve es que Dios muestre su gloria. Pero Dios no muestra su gloria en la vida de aquellos que le menosprecian. Dios muestra su gloria y se manifiesta su esplendor en aquellos que le buscan de todo corazón. De todo corazón. Por eso vuélvete a Dios, vive para Él. Por eso hijos que están acá, honren a sus padres. Esposos que están acá, amen a sus mujeres. Mujeres que están acá, respeten a sus esposos. Honra a Dios con tu vida, con tu trabajo, con tus finanzas, con tu forma de hablar. Aprender a hacerlo de todo corazón. Segunda de Crónicas, está en la inauguración del templo y Dios se le aparece a Salomón en un sueño y le dice, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o mando langosta a devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Quiero decirte que Dios quiere sanar tu corazón y quiere sanar tu tierra. Las cosas que han pasado, ese matrimonio que usted dice, aquí no hay solución, Dios es un Dios que sana. Esa relación padre-hijo que el día de hoy está más distante, Dios es un Dios que restaura. Financieramente, tu salud te han dicho, aquí no hay nada que hacer. Migratoriamente te ha dicho, no hay nada que hacer. Vuélvete a Dios y deja que Dios haga lo que Él quiera. A su tiempo y a su manera. Y que Dios manifieste su gloria. No siempre va a pasar como yo quiero, no siempre va a pasar como ando yo quiero, pero Dios está anhelando manifestar su gloria en tu vida y en la mía. Es más, la Biblia dice, en uno de los salmos, que la tierra está llena de la gloria del Señor. La pregunta es, ¿por qué no la vemos? ¿Por qué no la vemos? Porque nos hemos alejado de Él, entonces no se puede manifestar. Está ahí, pero no es evidente, porque Él está esperando que los hijos de Él los volvamos a Él para Él hacer cosas como esta. Fíjense, esto es lo mismo. Lo mismo que sucedió hace 7 meses, el mismo escenario. Vamos a pelear, esto, lo otro, ahora tienen el arca, todo lo mismo. Pero la diferencia ahora es que el pueblo se había vuelto a Dios, el pueblo se había arrepentido, habían decidido honrar a Dios sobre todas las cosas. Continuamos leyendo del 12 al 15. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer y dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La palabra Ebenezer significa hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Vamos adelante, el siguiente. Las ciudades de los filisteos que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel. Desde Ecrón. ¿Qué había pasado en Ecrón? Ahí estaban los filisteos, es decir, que no les pertenecía a ellos. ¿Les pertenecía a quién? A Israel. Pero los tipos estaban ahí, estaban adorando a otro Dios ahí. Y dice, hasta acá también ellos se habían metido ahí. E Israel libró de su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Quiero decirte algo, Israel pasó por una temporada dura, pero los días buenos llegaron. Los días buenos llegaron, y no llegaron por casualidad. Llegaron porque el corazón del pueblo se volvió hacia Dios. Dios es un Dios de gracia y de misericordia, y quiere que sus hijos nos volvamos hacia Él. Y quiero decirte algo, no importa lo terrible que tu pecado sea, no importa lo escandaloso que nuestro pecado sea, no importa lo que otros digan, siempre hay perdón en Él y nos podemos volver a Él, y en Él hay nuevos comienzos. La palabra enseña que nuevas son sus misericordias cada mañana.
nuevas. Su misericordia para tu vida y para la mía se renueva cada día. A mí me parece espectacular esto, porque dice que no solamente, bueno, a partir de aquí estaba con ellos, no. Dios les restituyó. ¿Qué significa restituir? Les devolvió a aquellos que habían perdido por años, porque no fueron meses, fueron años, habían estado perdiendo territorio, los tenían arrinconados, Dios se los devolvió. En el libro de Joel, capítulo 2, te lo lee en su casa, se lo voy a leer, dice lo siguiente: aún ahora, dice el Señor, vuelvan a mí, y vuelve esta frase, de todo corazón, con llanto, con lamento, con ayuno. Rasgue su corazón y no sus vestidos. ¿Qué significa eso? O sea, que no sea de apariencia, sino algo realmente interno. Sí, no, ay, Señor, Señor, no, de verdad. Vuelvan al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación, y les ha hecho descender la lluvia temprana y la lluvia tardía, como en el principio. Las eras se llenarán de grano, las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Entonces, mire lo que dice: compensaré los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Tendrán mucho que comer y se saciarán, y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes. Y nunca más será avergonzado mi pueblo, y sabrán que en medio de Israel estoy yo, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. A mí me impresiona esto. Quiero invitar a que se ponga en pie. A mí me impresiona esto porque yo veo un Dios anhelando manifestarse en tu vida y en la mía. Pero Dios solo lo va a hacer y va a manifestar su gloria cuando nosotros lo busquemos de todo corazón. No mientras sigamos teniendo ídolos, teniendo un corazón dividido, no mientras sigamos creyendo que podemos relacionarnos con Dios en nuestros términos. Sí es una relación personal, sí, pero todo bajo sus términos. Y Dios quiere hacerlo. La clave está en poder venir delante de Él y decir: ¿sabes qué, Señor? Haz algo en mi vida. Yo creo que todos los que estamos acá necesitamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Él se manifieste. Quizás en cosas que nadie más ve. Una depresión nadie la ve. Por lo menos no siempre. Una depresión, una lucha interna. A veces somos muy buenos tapando matrimonios en crisis y nos manejamos y lo manejamos, queriendo aparentar cosas que no son. Nuestra finanza, nuestra salud, tantas cosas. Yo quiero invitarte, iglesia, a que hoy tomemos decisiones. No es una emoción, no es fácil tampoco. Me encantaría decirte: es fácil, vamos a hacer una oración. ¡Pum! No. Es un proceso del día a día en que le decimos: ¿sabes qué, Señor? Todo mi corazón. Yo, cuando preparaba esta enseñanza, le decía: Señor, enséñame cómo hacer esto. Enséñame cómo hacer esto. Porque todos los días hay luchas. La gente, las cosas, la rutina, los logros, las metas, tantas cosas que hacer, luchan por ser el número uno en tu vida. Yo les contaba, yo conocí a un misionero turco. Conocí en el último viaje misionero que yo hice. Él salió de Turquía siendo musulmán, llega a Sudáfrica y conoce a una muchacha cristiana. La muchacha cristiana por años empieza a evangelizarlo y a hablarle de Jesús, y él era reacio hasta el día en que creyó en Jesús y decidió seguir a Jesús con todo. Ellos se casaron. A los 2 años de casado ella viene y le dice: ¿sabes qué? Vamos a tener que divorciarnos, porque yo necesito un hombre a mi lado que yo sea
todo en su vida, que yo sea lo más importante en su vida, y para ti lo más importante es Dios y sus cosas. Chao, se acabó. Quizás a ti no te van a decir así de claro, yo quiero ser el número uno en tu vida. A veces son cosas tan buenas como tus hijos. A veces son cosas tan buenas como el trabajo. Es bueno ser trabajador, sí, pero tu trabajo no puede estar encima de Dios. Nada, ni nadie puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Porque ese lugar es intocable, le pertenece únicamente a Dios. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti. Y te damos las gracias por tu palabra, porque tu palabra es luz y tu palabra es como una espada que penetra lo profundo. A esas áreas, Señor, que quizás nosotros comúnmente no vemos o que quizás hemos tratado, que hemos intentado ocultar. Tu palabra da vida también. Y esa es mi oración el día de hoy para tus hijos. Que tu palabra nos dé vida. Que así como quizás ha cortado en nosotros en esta mañana, como quizás ha alumbrado áreas que estaban en tinieblas, también sea trayendo vida a esas áreas que estaban muertas, trayendo vida a esas áreas que estaban secas, trayendo vida a esas áreas que estaban fragmentadas. Y que podamos volvernos a ti, no con un corazón dividido, no con un corazón fragmentado, frío, indiferente, sino con un corazón apasionado, con todo nuestro corazón, solo hacia ti. Puede parecer radical, y lo es. Y lo es. Y eso es lo que queremos, caminar contigo con todo. Anhelamos ver tu gloria. Y sabemos que si nos volvemos la vamos a ver. Tú vas a hacer cosas que quizás el día de hoy estamos aquí parados y ni siquiera nos imaginamos. Pero yo te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo en nosotros ayudándonos a poder seguirte de todo corazón. Que cualquier ídolo que se haya levantado en nuestra vida sea quitado de en medio. Tu palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como una añadidura. Si tú eres lo número uno, si tú eres lo más importante, si tú lo llenas todo, todo lo demás va a caer en orden. Todo lo demás va a caer en su lugar. Que podamos ser valientes, Señor. Valientes en defender eso, Señor. Valientes en buscarte. Porque esto no es para cobardes. Esto no es para personas emocionales que a veces sí o a veces no. Esto es tomar una decisión y decir: yo quiero vivir para Dios. Esa es nuestra oración el día de hoy. Sabemos que no lo haremos en nuestras fuerzas, que te necesitamos porque separados de ti nada podemos hacer. Te damos gracias, Señor, porque todo no es un mérito, nunca es un mérito nuestro. Todo es un mérito tuyo, por esa obra preciosa y completa de tu Hijo en la cruz, Señor. Que el día de hoy nos capacita a llamarte Padre, a acercarnos confiadamente ante ti. Tu palabra dice que nos acerquemos con confianza ante el trono de la gracia. Y eso es lo que queremos hacer, y hacerlo de todo corazón. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso, Señor.